Y otra cosa interesante que me decía ayer un dirigente del PRO que ya manifestó su neutralidad en público. Me decía, con Milei y con Macri vamos a tener corrección de variables macroeconómicas y un quilombo social impresionante que va a hacer que vuelva una opción renovada de kirchnerismo que le va a permitir a esa opción renovada del kirchnerismo por las correcciones macroeconómicas comerse los stocks pero sobrevivir durante los próximos 20 años. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Un poco nerviosa, la verdad. ¿Nerviosa Sí. que por el partido del sábado? No. Ah, yo también, igual. Me tiene nerviosa. No debería develar demasiado porque seguramente es muy pronto. Algunos numeritos que ya, viste, van dando vueltas. Hay una paridad que yo no esperaba. Y bueno, eso porque no lees el ¿Qué? newsletter. No, ¿cómo no voy a leer el newsletter? Dijimos, la semana pasada el título. No terminó siendo ese. No, sí fue el título del. Pero ¿Cómo pará, estamos hoy, perdóname, el newsletter de la semana pasada nos quedó viejo. A los 20 A la minutos. noche. 20 Sí, a los minutos. 20 A la noche. minutos ya era viejo. A la noche quedó viejo. Así que la gente que igual lo fue a ver, les queremos agradecer un montón. Pero Sí, bueno, sí, es verdad. los escenarios se están cambiando frenéticamente y hay un montón para conversar. No sé cuál era tu idea del martes porque- pasado, pero... No, yo me confundí. Mi idea Sí. de la semana previa a las elecciones, donde tenías desde gente que decía que Milei estaba cerca de ganar en primera vuelta, hasta Sí. que Massa estaba arriba por 2 o 3 puntos, ese gap, digamos, ¿no? Que era enorme, Sí. yo le puse final abierto. Ajá. Y creo que sigue Abierto. el título solamente, Sí. sigue Sí. vigente. Es una semana donde se alinearon Macri con Milei Ajá, en una alianza sobre la que quiero que me cuentes todo. sí. Todo lo que sepas, que seguramente es muchísimo, donde seguramente también ahí la gran pregunta obviamente es cómo se van a alinear los votantes. Eso es lo que Obviamente. importa, ¿no? Porque Obviamente. primero se acomoda un poco la superestructura, pero la gran pregunta es si a los votantes les va a gustar esa alianza o no. Seguramente que muchos dirán, bueno, sí, entonces iremos por acá. Y además que también el si bien yo creo que el clivaje anti-kirchnerismo queda viejo, lo que nunca va a envejecer en este país es el antiperonismo, En efecto. ¿no? Que eso sigue acomodando un montón las fichas. ¿Por dónde arrancamos? No sé, decime vos, niño? porque hasta ahí es una reflexión tuya que yo Bueno. comparto. Está bien. Después decime vos por dónde querés arrancar. A ver, déjame ver. Es más, yo hoy, por ejemplo, como se habló mucho, se escribió mucho y... Ya sé por dónde quiero empezar. Estoy perdón. hablando. No, bueno, está No, bien. no, ahí es un diálogo Estaba esto. releyendo, boludo. Es un diálogo. Perdón. El que fue toda... Porque pasó cuando salimos de acá, digamos, esa noche, que no entró ni en el newsletter ni en la columna, Sí. cómo se gestó eso, pero ya se escribió mucho y se dijo Sí, mucho sí, de eso. ya Por eso quedaría no un lo- poco viejo. Claro, no lo abordé por eso. No, pero sí me parece que hay algunos But. personajes Sí. que todavía se están acomodando y hay algo que a mí me inquieta particularmente. ¿Qué te inquieta? Me inquieta ver o pensar en cuáles son las armas de persuasión que hay en el eje Acasuso Sí. para que algunos que uno podría, por su trayectoria, por su forma de pensar, en un primer momento pensar, uy, no, este seguro que se acomoda, no sé, atrás de el paraguas radical Larreta, de pronto empezaron a decir, por ahí me quedo más cerca de Macri. Incluyo en esto algunos comunicadores de renombre que en las primeras horas, lo primero que manifestaron fue el rechazo al acuerdo, a Milei, a todo esto, y de pronto lo ves que en realidad se vuelven a acomodar más cerca de Macri. Ahí hay un polo de poder y unas armas de persuasión que a mí me parece que están lejos de la democracia. Vos lo cada tanto lo volvés a describir el asunto, ¿no? Hasta ahora, en público, Sí. no hubo ningún dirigente. Repito, en público no hubo ningún dirigente que haya cambiado de opinión. En público. Lo que yo cuento en el newsletter, sí, periodista. Periodista sí. Sí, periodista sí. Pero Periodista digo, sí. respecto a los dirigentes, hubo, yo hago hincapié sobre 2 dirigentes del PRO, concretamente, que son Sí. Diego Santilli y Cristian Ritondo, Ajá. que ellos fueron sin la información completa, es decir, a ellos los llama Fernando de Andrés
y les dice, y los cita a la casa de Macri sin más noche del lunes. Sin más explicaciones, Santilli lo declara en Radio 10. Del martes, ¿no? Noche del martes. Martes, sí. Y se enteran ahí mismo que estaban Milei, Karina Milei, etc. Esto que ocurre, como te digo, el martes a la noche, había tenido una precuela el lunes y tuvo una secuela, calculo que se dice así, el miércoles, que es que ellos dos, a todo su ecosistema de relaciones más inmediato, le habían dicho abiertamente que para ellos Milei no era una opción y que si daban una gestualidad la iban a dar de neutralidad hacia Massa. Ajá. Suponiendo que esto, lo digo, no lo digo ni despectivamente por Santilli y por Ritondo, lo diría también por cualquier dirigente del peronismo que no sea candidato a presidente. Yo creo igualmente Santilli fue un muy buen candidato, era muy buen candidato a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo cual en el caso de él podría tener otra relevancia, ¿no? Del punto de vista de votos, si es que los dirigentes son dueños de sus votos, que yo tengo mis serias dudas. Creo que el único caso que uno puede ver de un gobernador, Santilli en La Paso algo hizo, pero de un gobernador que tira para arriba al candidato a presidente fue el caso de Kicillof en la elección, que hizo la verdad que hizo una elección extraordinaria, y me río porque me facturaban gente del entorno de Kicillof. ¿Se acuerdan que yo acá dije que es imposible saber si un gobernador tiene una buena gestión o no, porque electoralmente siempre está en un tramo de la boleta, sí, y para el bonaerense existe el intendente y el presidente? Bueno, hay varios distritos en la provincia de Buenos Aires donde se vio claramente la valoración positiva de la gestión del gobernador. Entre ellos, Bahía Blanca, que era lo que me habían facturado a mí. Sí. Me decían, no, hicimos esta obra. Y le digo, yo no te niego que la gestión sea buena, en lo más mínimo. Lo que yo estoy diciendo es, no hay una relación directa entre esa valoración, entre esa gestión y la valoración del bonaerense, porque votamos intendente y presidente. Bueno, el caso de Bahía me parece que se vio claro que algunas obras muy puntuales, digo, Bahía pues es un lugar que yo conozco, podría hablar de 3 de febrero, podría hablar de Olavarría, donde se vio también un trabajo importante, una valoración positiva del gobierno de la provincia, que a veces en algunos lugares pasaba algo interesante, que es, preguntabas, imagen de Kicillof, positiva de Kicillof, 25%. Lugares muy antiperonistas. Positiva de Kicillof, 25%. Imagen de la gestión de la provincia de Buenos Aires, 50%. Eso era espectacular. A mí me parece buenísimo eso. Bueno, es el antiperonismo que lo explica, ¿no? No, y cómo... Y disociar la gestión, claro, del personaje. Exacto. Pero bueno, volviendo al punto que hablábamos antes. Sí, estos pases que se están haciendo, estos últimos movimientos. Suponiendo que los dirigentes no sean dueños de sus votos, que en la gran mayoría yo creo que es así, había una idea de varios dirigentes de Juntos por el Cambio que estaban más tirados de neutralidad a Massa más que de neutralidad a Milei. Bueno, el caso de Ritondo y Santilli fue muy explícito porque lo hicieron muy abiertamente con su gente el lunes y el martes con su gente, y después de la comida del martes a la noche, y creo yo de alguna otra conversación del miércoles, eso empezó a atenuarse. Pero no se pronunciaron todavía directamente a favor o en el ámbito de Milei. No, Ritondo había tenido una participación. Ritondo fue el que más abiertamente dijo que no iba a apoyar a Milei y el que rápidamente, más abiertamente, empezó a hablar con Macri para tratar de aunar voluntades. En el caso de Santilli, hasta ahora se lo ve... entra en el universo de los indecisos, digamos, si querés, de los que no se han expresado claramente. Sí. Pero a mí lo que me interesa de eso es por qué pasa, e incluso si que pase significa algo. ¿Por qué digo esto? Porque acá hay dos discusiones que las dos son ciertas. La primera es, lo charlamos en Duro el otro día, es cuando el periodismo militante, veamos, para decirlo rápido, de Macri, dice, che, los radicales traicionaron porque dijeron que iban a ser neutrales, porque Morales dijo voy a hacer todo lo posible para que no gane Milei, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dijeron incluso antes de esa declaración de Morales. Y se fueron de Juntos por el Cambio y demás. El argumento de Lustó es muy gráfico. Dice, pero pará, acá somos el PRO, la coalición cívica,
Margarita Stolbizer. Parte del PRO. Por eso, el PRO, la coalición cívica, Margarita Stolbizer, Peronismo federal. el radicalismo y el peronismo republicano. Eso. La mitad del PRO, la coalición cívica, Margarita Stolbizer, los radicales y el peronismo republicano dijeron que iban a ser neutrales. Dos dirigentes del PRO, Macri y Bullrich, se juntaron sin avisarle a nadie, ni siquiera a los que convocaron, en la casa de Milei, se repartieron cargos y acordaron un apoyo sin estar muy claro a cambio de qué. La sensación que da es que cuando uno lo mira en términos netamente republicanos o éticos, desde el punto de vista de la ética política y demás, está claro que ahí los que se cortaron solos a negociar algo secreto sin explicárselo a la sociedad, ni siquiera a sus propios votantes, fueron Macri y Bullrich, ¿no? O sea, hay un problema ahí de los dirigentes, no del votante. Uh-huh. Ahora, ¿qué podrían decir perfectamente Macri y Bullrich? Que es algo que podría decir si esto si hubiera generado al revés, Cristina en un eventual, en el pasado reciente. Es decir, si Cristina se hubiera cortado sola, por ejemplo, en 2017, en lugar de haber querido negociar con Randazzo, haberle ofrecido a Randazzo el primer candidato a diputado nacional, etcétera, etcétera, en lugar de haber hecho esa negociación, que yo creo que fue un camino correcto el que exploró Cristina, por más que Randazzo en ese momento lo haya rechazado, he dicho, pero pará, la que tiene los votos soy yo. Entonces, ese es el razonamiento de Macri y Bullrich. Pará, lo que tiene los votos somos nosotros. La diferencia en eso es que, para mí, pongo el caso Cristina 2017, pues el primero se me viene a la cabeza. Cristina explora una posibilidad de acuerdo con el peronismo y ya tenía cerrada su propia fuerza. Es decir, ella conducía a Unidad Ciudadana. Y explora una posibilidad de acuerdo con la parte del peronismo que ella no conducía. Esa parte del peronismo dice no, y entonces ella ahí toma la decisión. Acá Macri y Bullrich lo que hacen es, de manera, te diría Macri, completamente inconsulta, los cita, les da una orden y avanza en algo que lo beneficia a él, o lo puede beneficiar a él, pero no está claro que beneficie ni a la Argentina, ni incluso a las ideas que tienen sus propios votantes sobre lo que necesita la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando vos escuchás a Macri con cosas con las que yo coincido, o a Bullrich, o a Larreta, o a Lustó, cuando te dicen Argentina tiene que estar abierta al mundo y no ideologizar sus relaciones internacionales. Ves que Milei dice, yo con comunistas no negocio. Comunistas solo con Estados Unidos, comunistas es China, Brasil. Comunistas es China, digamos, los dos mercados más importantes para las empresas argentinas, China y Brasil. Cuando dice, hablan en Juntos por el Cambio que la democracia es el único camino posible y que respetar las instituciones es el único camino posible. Y ves a Milei que no puede responder si cree o no cree en la democracia. Uh-huh. Cuando ves que dicen de Juntos por el Cambio que... ¿Mataste un mosquito? Maté una mosquita, sí. Que el diálogo, que es una palabra muy remanida, es el único camino que la democracia argentina tiene para consolidarse. Y ves que Milei dice, yo con este no voy a hablar, con el de más allá no voy a hablar, estos son unos zurdos de mierda, estos son comunistas, etc. Ahí agregarle todos los condimentos de violencia, ¿no? Exacto. Para referirse al otro y a los otros. Y sin ir más lejos, cuando vos ves que durante mucho tiempo el claim fue grieta sí, grieta no, y en la grieta estaba el kirchnerismo, y en la antigrieta estaba la oposición, o en algún momento el oficialismo, cuando Juntos por el Cambio era gobierno, hoy ves que el candidato peronista es el que dice unidad nacional y no más grieta, y el candidato opositor junto a Macri es el que dice kirchnerismo o antikirchnerismo, casta o libertad, etc. Entonces, lo que uno saca en limpio de todo esto es que este acuerdo, indudablemente, acá me saco el sombrero respecto a Macri cuidando sus intereses personales, sí, beneficia o potencialmente podría beneficiar a Macri, pero no está claro que pueda beneficiar primero a la Argentina y después que pueda beneficiar incluso a lo que piensan los propios votantes de Juntos por el Cambio de lo que necesita la Argentina. Pero ¿qué empieza a generarse, digamos? Por un lado, para decirlo muy rápido,
grieta, o sea, matar a la grieta o matar al kirchnerismo, o en el caso, si querés para decirlo brutalmente, de Massa, Argentina o Milei, como hace la campaña paraoficial del oficialismo. Y por el otro, volvemos a un registro histórico que es el de peronismo-antiperonismo. Uh-huh. Es decir, la Del única... que es muy difícil salir de verdad, ¿eh? Claro, la única manera, y esto lo digo con nombre propio porque no sé qué votan, pero la única manera de que no, a ver si pues se me ocurre un solo nombre, parece que estoy cargando las tintas, pero de que un liberal, o de un liberal a la americana, que en el PRO, aparentemente por sus propias percepciones hay muchos, un liberal que en Estados Unidos votaría al Partido Demócrata, ¿no? Votaría a Obama, votaría a Biden, votaría a Elizabeth Warren, elija volcarse por Milei, que, digamos, ayer veía el apoyo de Felipe González al radicalismo que en el programa de Carlos Pagni, Sí. que validó la posición institucional de la UCR. Vos tenés, por un lado, Felipe González apoyando la neutralidad proto-oficialista, si Sí, querés, sí. del partido. Y por el otro lado tenés a Bolsonaro. Uh-huh. Entonces, por un lado tenés a la socialdemocracia y por el otro lado tenés a Trump. Entonces, yo lo que es, por el único motivo que un argentino que se autopercibe liberal, o socialdemócrata, o progresista, o incluso de centroderecha racional, Uh-huh. puede votar a Milei, es simplemente porque lo que lo une es el antiperonismo. Sí. Entonces, de lo que estamos hablando acá, no estamos descubriendo nada, es que el voto del balotaje se define entre alguien que dice unidad nacional y otro que se define por la negativa. ¿Por qué digo que no es sorprendente? Porque Macri, tanto cuando gana como en sus primeros 2 años de gobierno, diría 3 años de gobierno, excepto la campaña del 2019, la definición del votante de Macri, las primeras 2 preguntas era ¿por qué te gusta Macri? Es porque no es Cristina. Uh-huh. Entonces, no hay nada nuevo en ese votante. No. Es un votante que se define porque no quiere a otro, no porque quiere lo que él vota. De hecho, sin ir más lejos, cuando Macri entra a la campaña, la reconfiguración que hacen es la incertidumbre, que era algo que a Milei le había impactado negativamente, es decir, este hombre es un incógnito, es un salto al vacío, etc. La campaña de Macri la quiere hacer como en el Aikido, ¿no? La quiere transformar en una fortaleza. Sí, es una incógnita. Sí, es saltar de un auto a 100 kilómetros por hora, Lo pero dijo por lo así. menos no es Massa. Ese es el nuevo encuadro. Voy al baño. ¿Ya? Sí. Bueno, seguimos con Iván Yagroski en su columna interrumpida. No me spoiles lo que voy a... No, ok. solo quiero apuntar Sí, que me imagino una vejiga muy pequeña. entre otras cosas. Estaba servido el chiste. ¿Cómo te va a durar tan poco? O sea, es que es una bolsita así chiquitita. No, te cuento lo que me pasa realmente. Si Yo querés. genero... porque, claro, es verdad, yo me levanto mucho al baño y alguna vez lo expliqué esto, pero no siempre. Yo genero piedras en los riñones. Ajá. Ellos llaman cálculos. Sí. Los cálculos, si no los expulsás, te generan cólicos renales, que Entonces son vos tenés que- no te muy podés aguantar el dolorosos. Entonces yo tomo entre 2,5 y 3 litros de agua por día, Wow, es un que me montón. hacen ir persistentemente al baño. Sí. ¿Para qué? Para poder expulsar eso, que no se me generen los cálculos, que no me produzca un cólico y no desmayarme del dolor. Entonces, entre perder ¿En el barrio? la cortesía y perder la conciencia por el dolor, prefiero perder la cortesía. En el barrio hay un yuyo que viene de la comunidad guaraní, que Sí. se llama Rompepiedras, que es Santo Remedio. Lo tomás con el mate, te voy a traer para la próxima, en serio. Ahí Es como está. la chervita, tomás con el Sabiduría mate ancestral. y va disolviendo las piedras y las va alargando. Todo me sirve. Reconocido por los médicos del centro No, de no, salud. no. Que, Por eso. mirá cómo está instalado que van al centro de salud y dicen, probá con un poquito y después Perfecto, volvés. es sabiduría ancestral. La próxima te la traigo. Estábamos viendo cómo también son momentos donde veníamos hablando de posicionamientos, de algunos referentes de la política que están como ahí, Ujú. algunos periodistas que están justo con la garrocha de acá para allá. Y todos los días tenés algún referente nuevo, incluso ahora de la cultura, viste que vos, que Nancy Duplá, que Sí. Rita Cortese. Y yo creo que se va armando una conversación pública que está interesante. Te estoy dando un pie, no sé si te das cuenta. Sí, antes de presentar el nuevo apoyo para... o sea, en realidad no es un apoyo a Massa, sino que es una impugnación a Milei. Sí. Y me parece razonable justamente
el razonamiento concomitante que hace el caballero que voy a compartir a continuación, es realmente increíble toda la constitución, y ahora déjame argumentarlo, de Woz. ¿Por qué lo digo? No solamente por lo veía en un video el otro día cuando cantaban esto que giró tanto, y a mí lo que me impactaba es cómo puede saltar y mantenerse físicamente sí, durante tanto tiempo. O sea, sí. Yo miraba y decía, ¿cómo hace? Pero al margen de eso, y de que es alguien para mí tiene una sensibilidad muy especial en ese sentido, tiene dos cosas que irrita muchísimo a en este caso a los libertarios, pero se podría decir al macrismo silvestre también, al bullrichismo de redes sociales, que es alguien brutalmente exitoso en los términos de mercado. No, lo puso Diego porque tiene como alguna dificultad para dónde tiene que meter la música y eso. Cállate, es nuestro operador. Es brutalmente exitoso en los términos de mercado, es decir, que es los términos que a ellos les gustan. Claro, donde se discute generador eso. De riqueza. Exacto. Genuina. Y no además, estado, nada. es como ¿viste cuando Villarroel le decía a Lali Espósito que vivía del Estado? Sí. Perdón, estamos hablando, dicho sea de paso, de la artista que cantó el himno en la final del mundo, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de eso. Sí. Y que algún imbécil, arbitrariamente la puso sin su consentimiento en una solicitada. Pero primera la puso. Y primera. Si había algo de real en esa solicitada, la cagaron. Ese es el problema. Exactamente. Pero volviendo al punto, tiene una cosa que es muy parecido en eso a los artistas más exitosos a nivel global. ¿Qué es? Es como cagarte un poco en el qué dirán. Y que mientras más te pegan, más éxito tenés desde el punto de vista comercial, y además menos mella te hacen las críticas, y cuando querés manifestar una situación de orden público, que puede ser una política pública, de orden político, como puede ser una elección, lo hacen sin ningún tipo de temor. Hay una cosa que a mí siempre me llama la atención de los artistas, de los deportistas, de los periodistas, de los influencers, etcétera, 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 que es gente que permanentemente utiliza la palabra libertad como un eje rector de sus vidas. Yo soy libre, pero el temor a ser encasillados los encorseta y los limita a dar una opinión. Entonces no hay nadie menos libre que alguien que tiene miedo de dar una opinión. Exacto. Ese es alguien que no ejerce su libertad bajo ningún aspecto. Quien sí ejerce su libertad es la persona que voy a poner a continuación al aire, por favor. Javier Milei es el producto de la bronca. Está bien, pero si gana el 22... Por eso yo empecé con un problema de docente. En el cuarto oscuro, aplique la prudencia, no la bronca. No vote con bronca. No hay ninguna decisión que se haga con bronca que salga bien. Vos decís que porque usted va a votar y está... Me suena mucho esta voz. Está votando por el futuro de sus hijos y de sus nietos. ¿Usted le daría al cuidado de sus hijos y sus nietos a alguien como Milei? Me recuerda, el no vote con bronca me recuerda a Lula, que también decía algo parecido, ¿no? Que había que ir a votar con amor y no con enojo, bla. ¿Quién es este caballero tan centrado? El que lo dice, que ya podemos decir que hizo más por la derrota de Milei que el PTS, el Partido Obrero, cualquiera de ellos. Sí. Es Aldo Rico. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Hace meditación? ¿Hace Rico? ¿Hace yoga? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con Rico? Es Aldo Rico. El además está hacedor. Tranqui, no voten con bronca. No recién estaba, así estaba cuando decía todo esto, ¿no? El hacedor de la frase, no literal, que conceptualmente a mí más me contiene, que ya lo he dicho acá, que es si me tiran tiro. Sí. A él fue literal, en el mío es más conceptual, es decir, yo no genero nunca un enfrentamiento motorizado por mí, pero si me tiran tiro. Es interesante esto porque... aparte él se refería a balas de plomo. Sí, porque le habían entrado a robar, le habían disparado. Por eso digo, lo de él era literal, lo mío es conceptual. Esto es interesante. Yo le decía lo de la izquierda porque Lona,
lona total para la dirigencia de la izquierda en Lona, Argentina con esta elección, para la dirigencia de la izquierda en Argentina. Sí, sí, porque he visto ayer muchísimas manifestaciones. Uno las ve en redes sociales porque no tiene otro lugar hoy donde haya más inmediatez, de que el votante de la izquierda ya tomó una decisión que es no votar a favor de Massa, sino votar en contra de Milei. Vos decís las redes, pero ayer cuando el comunicado llegó en el horario de Segurola, así que lo leímos. Bueno. Preguntamos, porque además te imaginarás que entre nuestros oyentes hay muchos votantes de la izquierda, y nos llegaron un montón de mensajes que decían que no, que votaban a Massa sin ninguna duda, que hasta le daba vergüenza el comunicado. Y yo además también me comuniqué como directamente con gente que es históricamente votante de la izquierda. Me contestaron que era un papelón el comunicado y que ellos votaban a Massa sin ninguna duda. O sea, me pareció un desacople, no solamente de lo urgente del escenario, sino también de los propios votantes, de su base electoral. Totalmente. Por eso digo, si hay algo, es muy impresionante porque hoy la izquierda, yo desconozco la dinámica interna, ¿no? de los partidos de izquierda, pero si pasara algo así, aún habiendo dirigentes jóvenes, como es el caso de Miriam Bregman, como es el caso de Gabriel Solano, Del Caño, es un fin de ciclo total, o debería ser un fin de ciclo total para esa dirigencia. Porque la situación, cuando vos tenés a alguien que reivindica el terrorismo de Estado y a otro que hace campaña con Estela de Carlotto. Claro. Cuando tenés a alguien que dice que los homosexuales tienen menos derechos que los heterosexuales. Cuando tenés a alguien que dice que el aborto es matar y otro que militó activamente la campaña. Etcétera, etcétera, etcétera. La decisión nunca se te hizo tan fácil. Es muy sencilla. Te la dejaron muy fácil. Es muy sencilla, pero además es un balotaje. Sí, por no eso. es una elección de primera vuelta. Es lo que discutíamos con el Pitu hace un rato. Porque el Pitu decía, bueno, encima las propuestas de fantasía. Yo le decía, pero está perfecto. Hagan las propuestas, que el programa sea el que quieran, la revolución leninista, todo. Para las generales, para la vida política. Ahora, en un balotaje. En un balotaje optás, no elegís. Claro. Pero eso es histórico, digamos, no tenés que ser un y militante además ya político. no importan tus propuestas, tu programa de política y tu fantasía. Ya no importa, en un balotaje optás. Entonces, lo que me parece novedoso de eso es que evidentemente hay un desacople de la dirigencia con sus votantes porque sacó 2.60 la izquierda en las elecciones. Nada despreciables, digamos, para un balotaje, que se puede definir por 100.000 votos, ¿no? No, para un balotaje centrales, absolutamente determinantes, porque la elección hoy está pareja. Recontra pareja. Incluso te diría que las matemáticas, la cuentita de almacenero, hoy lo beneficia a Milei. Por un margen muy estrecho. Si vos sumás los votos que sacó Bullrich más los que sumó Milei, esa es la cuentita de almacenero. No, yo lo que digo es, hay un 70% de los votos de Bullrich que hoy es la esperanza de Milei, no es lo que está pasando. Vayan de Bullrich a Milei. 1,5 de cada 3 votos del gringo Schiaretti, es decir, entre el 40 y el 50%. Y si no van todos los votos de la izquierda a Massa, claro, no te alcanza. Es muy probable que en ese escenario, si no hay votantes nuevos, Milei gana la elección. Entonces, a mí lo que me parece en ese sentido novedoso, repito, pues una dirigencia joven, Miriam Bregman, Gabriel Solano y Nicolás del Caño son gente joven, objetivamente joven para la política, es que esté enfrente, yo repito, no sé cómo es la dinámica, no sé si hay gente que viene abajo, pero a una elección, ni te quiero decir si Milei gana las elecciones, con lo que va a ocurrir en la Argentina, gente que está como a punto caramelo para ser completamente marginada de esa dirigencia. Desconozco después cómo es el aparato, ¿viste? Si funciona como un sindicato, si funciona como un partido político tradicional, no sé cómo es eso, lo digo en términos de filosofía política, si querés. Pero volviendo al punto central, que es la elección, tengo que ir pidiendo el coche. No, pará. Nos falta un montón de cosas. ¿Qué coche? ¿Y qué falta? Discúlpame. ¿Qué falta? Y nos faltan un montón de cosas. No, como, te decía que volviendo al punto que habíamos hablado. De la nafta ni hablamos. Bueno, pero así como quedó viejo eso, hoy va a quedar viejo lo de la nafta porque. Eso te quiero preguntar, ¿se normaliza o no? Sí, ya. Massa dice. Ya estoy en el tanque prendido. ¿En qué sentido? Literal. Ah, literal. Sí, se prendió la luz del tanque. Yo creo que entre mañana y pasado, hoy estamos a martes. Más allá de mi tanque, me importa, obviamente que nos importa el impacto electoral que pudo haber tenido. Por suerte está lejos del momento del acto eleccionario. Sí, igual esto lo que demuestra es que cuando el peronismo venía con un envión postelectoral
y cuando la oposición venía con una muy mala primera semana, esto cortó. Sí. Le puso un signo de interrogación a Sí. ese primer envión. Fue como ¡bum! Exactamente. Entonces, lo que para mí el dato de gestión es que hubo digamos, compartido con todos los actores de la coalición, incluso los que nunca se equivocan, hubo responsabilidades compartidas Sí. que terminaron en esta situación. Vos lo llamaste tormenta perfecta, Secretaría ¿no? de Energía y el Banco Central. Mm. Exactamente. Cuestiones de orden de tormenta perfecta y cuestiones de falta de previsibilidad y Sí. errores de gestión. Cuestiones estructurales y cuestiones coyunturales. Exacto. Y se dio todo junto. Exactamente. Coyunturales, sobre todo, Sí. y repito, errores de gestión, no errores políticos ahí. Acá estaríamos hablando, si no fueran estos los funcionarios involucrados, si fuera otra etapa del Frente de Todos y fueran otros los actores involucrados, habría señalamientos, pedidos de renuncias, etc. ¿Qué muestra que la situación se haya resuelto armónicamente? Que se están charlando bien. Que hay armonía en Unión por la Patria. Que Cristina, Sí. que Massa y que Alberto Fernández, más Cristina y Massa, obviamente, porque Alberto Fernández está más marginado de la campaña, están en una conversación permanente, armónica y muy importante para el peronismo, donde Sí. comparten criterios. Por ejemplo, algo que yo no puse en el newsletter, Ajá. hubo una conversación entre el domingo y el lunes entre Alberto y entre Massa y Cristina, en el que lo que dijeron fue, che, no acorralemos a los opositores que se van a mantener al margen, porque ya había conversaciones, porque si no los vamos a obligar a que se expresen públicamente en contra nuestro. Y era un criterio que compartieron sin hablar Sí. Cristina y Massa en la primera comunicación, es decir, no es que lo tuvieron que elaborar. ¿Por qué digo esto? Acorralar que sería como ir y preguntarle a los radicales, dale, decí que votás a Massa, decí que votás a A Massa. cualquiera es pedirle expresamente Sí. que diga que, exactamente, que acompaña al peronismo. Claro. Cuando cualquier votante de Bullrich que no acompaña al peronismo es un voto menos para Milei, en ese caso. Entonces, ahí hay muchas veces, a veces la polea de transmisión fallan, pero esa fue una conversación explícita entre Massa y Cristina. Entonces, esa armonía política que existe es una novedad. Esa armonía política que existe es una novedad. Una novedad muy virtuosa para el peronismo, ¿no? Indiscutiblemente virtuosa. Después, eso respecto a lo de la nafta, que como te digo, debería, por la información que tengo, estar normalizándose entre la noche y mañana. Se digamos. normalizó ¿con qué artes? No, con que hubo esa tormenta perfecta de lo Sí. que yo hablaba en el newsletter. Sí. Aparecieron desde... ¿Pero fue con decisión? ¿Cómo O con porque, decisión? viste que ayer, por ejemplo, estaba Massa, fue a una muy buena entrevista, lo de María Laura Santillana, Sí. en Nación Más. ¿Cómo se luce Massa en terreno Indudablemente. en terreno contrario, Sí. no? Y qué cosa que no podría nunca hacer Milei en ningún No. aspecto, porque en los escenarios más cuidados incluso se saca. Perdón, ese dato es muy interesante. Sí. Otra vez, así como te decía hace un rato que hoy el peronismo, el candidato peronista representa la antigrieta, y eso es una novedad Sí, desde el punto sí. de vista de la configuración política de los últimos 20 años, también el periodismo y un sector de la oposición y del empresariado y de las organizaciones del tercer sector, las universidades, impugnaban mucho a Cristina porque no hablaba con la prensa, o porque cuando hablaba con la prensa, en teoría hablaba con una prensa Amistosa. que tenía, claro, más afecto por Sí. ella. Que no le daba, para decirlo rápido, entrevistas a, abro comillas, periodistas independientes o periodistas opositores. Hoy esa discusión, date cuenta que se acabó. Es decir, desde que Macri solamente le daba reportajes a periodistas que formaban parte de su ecosistema, esa impugnación a Cristina desapareció. Y además, no solamente como impugnación, sino que Massa puede ir a buscar votos en concreto al territorio enemigo. Bueno, en ese sentido, Porque Massa puede ir a todos los medios de comunicación y obviamente eso lo hace para seguir mostrándose como candidato, en definitiva para buscar votos, que es lo único que tiene que hacer un candidato, y Milei eso lo tiene totalmente restringido, por limitaciones propias. absolutamente. Pero Milei no puede ir a buscar votos por fuera de ese sistema pequeño en el que él puede habitar. No, hay una pregunta que es... Massa puede ir. Hay una pregunta que se hace sola y que alguien la debería poder responder, que es, con nombre propio lo digo, ni siquiera te hablo de
medios con los que Milei por ahí tiene un enfrentamiento más abierto o enfrentamiento en la línea editorial más abierta. Pero, ¿por qué Milei no puede darle un reportaje a Jorge Liotti, a Ernesto Tenenbaum, a María O'Donnell, a Reinaldo Sietecase? Ni siquiera te hablo a Matías Martín. Sí, no venir a ese 5 ni siquiera te hablo, claro, de medios con los cuales hay una polarización muy clara, sobre todo por ahí con la línea de Mauricio Macri. Sí. ¿Por qué no puede hacer eso? Incluso te estoy hablando de periodistas. Pero le fue mal con Trebuch. A Matías Moreno. Su mejor amigo. A, qué sé yo, a Santiago Fioriti. ¿Por qué no puede ir a un reportaje como pasó en su momento con Luciana Geune, con Maru Dufart? Ese reportaje es cuando Milei no puede responder si cree en la democracia, ¿no? Entonces, esa pregunta para mí se responde sola. Y me parece que hay un montón de gente que se la debería hacer. Y el plebiscito de esta elección no es si el país va a estar mejor o peor, si va a haber más o menos inflación. ¿Por qué? Porque me parece que nadie tiene dudas, o bueno, a lo mejor hay gente que las tiene genuinamente por las condiciones de esta gestión, digamos, por los números de la economía de esta gestión. Pero está claro que, como dice Macri, Milei es una enorme incertidumbre, y la incertidumbre, cuando no hay unidad de criterios, se transforma en una dinámica tóxica. Entonces, todas las variables económicas, si asume Milei, está claro que seguramente en el primer mandato van a empeorar dramáticamente. Entonces, probablemente, o tal vez, yo creo que no, porque confío en el programa económico que está gestando Roberto Lavagna. Porque me parece alguien de confianza para gestionar la economía. Ahora, supongamos que hay gente que no, que ve en Lavagna a alguien que le genera la misma incertidumbre. O en Massa, porque en realidad candidatos más. O en Massa. En Massa ni hablar, por eso te digo la situación actual de la economía. Sí. Pero digo, Massa contó, y no lo negó Lavagna, que es Lavagna el que está armando el programa de estabilización. Lo que se impone es la misma pregunta que se imponía con Trump y con Bolsonaro. ¿Es gente que está capacitada, después de las experiencias que ya vimos, para administrar situaciones de tensión enormes como las que va a necesitar administrar el presidente que venga? Y yo lo que creo es que si Milei no pudo administrar bien a 4 o 5 personas hablando atrás de cámara... Lo dijo juez. Me costaría pensar cómo va a administrar la tensión con el fondo, con las empresas, con la justicia, con el periodismo. Con 600 negros en Plaza de Mayo. Con Milión, imagínatelo con Milión. Entonces, esa pregunta... Pero cuando vos lo comparás con Trump y con Bolsonaro, le estás haciendo un favor. Sí, porque en definitiva, Trump y Bolsonaro eran señores con mucha más estructura... psíquica, llámale, ¿entendés? Incluso con estructura de poder, que bueno, ahora sería lo que le estaría facilitando a Macri. Sí, ¿entendés? Yo creo que... Pero eso como con un, me parece que con una estabilidad emocional que Milei no tiene, ¿eh? Cuando Macri toma el control de Milei, le genera un activo y un pasivo. El activo es, domestica al león, ¿no? El león pasa a ser un animal salvaje, un animal doméstico. Sí. Y le da, y esto lo digo como algo miti-miti, ahora lo explico, y le da una estructura mediática que estaba en duda. ¿Por qué? Porque básicamente hoy, no voy a individualizar con nombres propios, pero sí, La Nación Más concretamente, que hoy pasa a ser el canal de difusión más claro de la campaña de Milei, había sido... El C5N amarillo. Los periodistas habían sido vector de acusaciones de Milei, que era el C5N amarillo, y le había dicho ensobrado, pauta dependiente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el anverso de eso? Que el votante de Milei, que lo votaba porque creía que Milei era algo nuevo, algo disruptivo, algo distinto, algo fresco, algo novedoso, si se entera, que para mí esto es un enorme interrogante, si se entera del acuerdo con Macri, lo puede hacer crujir. Es decir, che, todos estos me traicionaron, pero tardaron 20 años en traicionarme. Este me traicionó antes de ganar. En 48 horas. En la primera curva que tuvo la oportunidad. Digo el votante de Milei, el enojado, a ese votante me refiero, ¿no? En lo que se ha planteado como un joven de diferentes lugares de la Argentina, enojado y frustrado con la realidad de los últimos 10 años, ¿no? Y que tal vez recién hace sus primeras armas en la vida adulta. Entonces ahí se abre un interrogante, ¿no? Si es
cuánto gana Milei por el acuerdo con Macri y cuánto pierde por el acuerdo con Macri de su propia base electoral. Obviamente esto es algo que nos vamos a enterar solamente el 19 de noviembre Sí. y no antes, así que nadie se impaciente. No, Lo que me digo- imagino que los consultores ya deben estar midiendo esas cosas. Están ¿no? midiendo, ayer hablaba con varios, me dijeron que van a tener mediciones más fidedignas fin de esta semana, principio de la que Claro, viene, en el sí. que cómo haya Cómo impactó el pacto, ¿no? Exactamente, impactado el pacto. Pero debe haber lo que Impacto. vos decís, Iván, porque hay un núcleo duro del votante de Milei que, a pesar de que era el núcleo duro, tenía alguna expectativa, algunas preocupaciones inclusive genuinas y que de verdad quería cambiar todo y creía que Milei podía cambiar todo y que Milei de verdad iba a ir contra toda la casta. Ese existe, ese está ahí. Yo creo que ese está lesionado desde el otro día. Mira, a mí yo no sé, yo por lo menos con los libertarios con los que estuve teniendo algún vínculo en los space y todo Lo vi, eso. estuviste muy bien, lo escuché entero. ¿Lo escuchaste entero? Sí. Estuvo un poquito violento, pero bueno. No, no, era pero- una noche donde yo estaba un poco embriagada. Pero, ¿sí? No de alcohol. Embriagada de Victoria. de euforia. Sí, exactamente. Claro. Yo después los estuve viendo en Twitter y yo imaginé que ellos eran como un núcleo, es casi el paradigma de este votante que uno piensa se tendría que haber sentido traicionado, ¿no? Yo no Pero creo que sean, ese ¿eh? núcleo, bueno, entonces por Ese eso es por lo menos ellos individualmente, esos con los que yo estuve hablando en el Space, compraron el pacto inmediatamente. Claro, pero- Entonces yo creo que ellos ya están tan inundados de odio que cualquier cosa que vos que vos les ofrezcas, que venga con la cara de Milei, entonces sí, van para allá. ¿Sabes lo que pasa? Que ese votante es el votante súper informado que vive en redes sociales y que encontró un lugar de pertenencia. Ujú. El votante al que yo me refiero no Sí. lo conoces, Sí. no te lo chocás, no conversás. Por ahí todavía ni se enteró de lo de Y Bullrich. yo creo que, así como hubo un 70% de los argentinos que se enteró del Insaurralde Gate y se inundó la televisión y las Sí. redes, o sea, un 30% que no, yo creo que hay un porcentaje muy grande de los votantes de Milei que no están anoticiados del pacto con Macri, porque no hay una foto, porque no está en TikTok, No salieron porque juntos, no no salieron por nada, juntos, ¿no? etcétera. Entonces, para mí ahí se abre un enorme interrogante respecto al futuro. Si lo que digo, esto tanto para los votantes de Massa como para los votantes de Milei, es que la elección está absolutamente abierta. Sí. Absolutamente Sí. abierta. Sí, arrancamos el programa hoy diciéndolo como que no era momento de bajar la guardia, porque también creo que lo que llamamos micromilitancia, que se recontraactivó para la primera vuelta, no tiene que bajar para nada. Porque aparte, en un balotaje, si vos le sacás un voto a uno y se lo sumás al otro, eso vale doble. O sea, es muy es importante si vos podés conversar con algún votante de Milei, porque el Pitu contaba que convenció a 3. Votantes de Milei, Sí, sí. que van a votar a Massa. Es Por eso que- digo, ese vale doble. Claro, es que hay un punto, yo creo que el votante de Milei, del que yo te hablo, más el votante de Bullrich. que no es el antiperonista más rabioso, Sí. realmente vos le estás dando a elegir para esos sectores, entre dos opciones muy malas. Entonces, en palabra de Ricardo Iorio, Sí. hay mucho, incluso antiperonista, como te decía antes, liberales, gente que se autopercibe sofisticada, que no lo puede defender a Milei porque le da vergüenza. Ujú. Le da mucha vergüenza. Entonces, si a vos te da mucha vergüenza votar a la persona que vas a votar, es porque ese no es un voto rígido. O porque es un voto rígido apalancado en el odio, en el rechazo, etcétera, en el anti. Que entonces te ordena otra cosa. Pero todo cuando se dice cualquier persona que sabe de economía o que conoce a los actores que rodean a Milei, sabe que no hay ninguna garantía, como me dijo a mí Nicolás Massot, Ajá. que el programa de Milei sea mejor que el de Massa, más bien lo contrario. Entonces, ese argumento es un argumento que lo que esconde es el antiperonismo. Y Sí. está bien, no digo que esté mal. O sea, yo no voto nunca anti. Y lo dije públicamente. Yo si era Milei y Bullrich, votaba Bullrich. Porque para mí era el balotaje, y Pitu también se votaba en contra de Milei, no a favor de uno. ¿Por qué? Porque es un riesgo a un montón de cosas que se construyeron por la positiva en los últimos años. Sí. Ahora, hay un montón de gente que no, que elige votar en contra de y que todavía está como el último japonés en la selva discutiendo la grieta del 2015. Esa grieta del 2015 no sirve más, es una grieta que trabó a la Argentina durante muchos años Sí. y que la Argentina hoy enfrenta problemas Ujú. que necesitan que esa discusión
termine De y la parte- discusión pase a ser de programas económicos, de programas de convivencia social y no de si te gusta una persona o no te gusta una persona. Me tengo que ir. ¿Ya llegó el auto? Sí, lleva hace rato. ¿Ah, en serio? Sí. Oh. ¿Qué? ¿Nos dejó con qué tema? Yo avisé, Montón. yo avisé, ya llegué y sé. cuarto, ¿Cuál sería el clivaje ideal para que se instale desde la campaña de Massa? Para mí el Massa, el de Massa, si Massa logra ¿Cuál es corporizar. el eslogan, lo que quiere No sé. plantear Massa que penetre para poder jugar en ese... Ahí hay dos cosas, que se plebiscite la capacidad o no de Milei Sí. para ser presidente, Ujú. que yo cuando veo los videos no, me parece indiscutible, pero bueno, entiendo, digamos, a la gente que no lo ve de esa manera. Y después, que Massa hoy está corporizando algo que por eso a mí me resulta novedoso, que es la antigrieta. Entonces hay un montón de gente que está cansada de esos enfrentamientos que paralizaron a la Argentina y que ve, no sé si ve en Massa la antigrieta, pero ve que Massa dice conmigo se acabó la grieta y Milei dice conmigo se acabó el kirchnerismo. Que es más grieta. Que es más grieta, Es es más una grieta por los próximos 5, 10, 15, Claro. 20 años. Y otra cosa interesante que me decía ayer un dirigente del PRO que ya manifestó su neutralidad en público. Me decía, con Milei y con Macri vamos a tener corrección de variables macroeconómicas y un quilombo social impresionante que va a hacer que vuelva una opción renovada de kirchnerismo que le va a permitir a esa opción renovada del kirchnerismo por las correcciones macroeconómicas comerse los stocks pero sobrevivir durante los próximos 20 años. Ese es el razonamiento también de un sector del liberalismo y de la derecha en Argentina porque dice, che, no, Milei y Macri es la vuelta del kirchnerismo recargado en 2, 3, 4 años, ¿no? Depende cómo sea el devenir de esa gestión. Entonces a mí también ese me parece un ¿Y razonamiento Massa interesante. podría hacer todo lo contrario? Bueno, obviamente que eso es Hay quienes te indiscutible. dicen Massa va a ser el verdadero... Hay una reconfiguración. Sí, yo creo que es la nueva canción. Exacto. Así por lo menos lo quiero ver yo. Pero también están que te dicen Massa es el que va a enterrar al kirchnerismo. Yo me tengo que ir, así Chao. que esa respuesta la hacen ustedes. Perfecto. Adiós. Vamos Yo- a terminar con esta última Yo creo que reflexión. vos tenés toda la razón. ¿Con qué? Con todo lo que dijiste. Si no dije nada. Ya, ese fue Iván Yagros, que ya venimos. Futuro.